Cristiana Adonai. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de esta hermosísima y bendecida congregación Unidad Cristiana Adonai. Y como cada domingo desde el mismísimo puerto de Veracruz, México, estamos a través de la internet, a través del Facebook y después de YouTube, enviando este gran mensaje de parte de Dios a muchas familias en muchas naciones. Así que si usted con un poco de fe nada más quiere ver mejorada su familia y quiere ver mejorar a muchas familias, escuche, siga escuchando este mensaje hasta el final, dele un clic en me gusta y dele otro clic en compartir en su muro para que muchas personas, muchas familias reciban las buenas nuevas. Yo creo que estamos sobresaturados de las malas noticias, pero nosotros debemos de buscar las buenas noticias y las buenas noticias las encontramos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a prepararnos en estos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para compartirlo con cada uno de los que con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, vamos a escuchar esta gran palabra que es viva, es eficaz y que la podemos aplicar en nuestras vidas. Así que vamos a empezar hablando de lo que ya en menos de un mes vamos a estar viviendo. Es una gran experiencia. 28 de septiembre en la iglesia Comunidad Cristiana Maranata en Costa de Oro. Ahí vamos a estar varias iglesias, varios ministerios que nos hemos reunido y unido a lo largo de más de 10 años, obviamente, pero que este es el 10º congreso que año con año organizamos para poderle dar a las iglesias, a las congregaciones, no solamente a las que pastoreamos, sino la invitación es abierta de lo que Dios nos está dando a través del año. Es un año de trabajo. Hace un año Dios dio la visión para este año y es en lo que hemos estado trabajando cada pastor de los que vamos a estar compartiendo lo que es ser un servidor y ser un seguidor de Cristo. Así que no lo pierda, por favor, si no se ha inscrito, ya inscríbase. Hoy no pudo asistir mi hija, pero bueno, todos conocen a mi hija a través de su WhatsApp. Dígale, resérvame lugar, aquí pago este lugar, invite a alguien para que estemos ese día, 28 de septiembre, es un sábado. Empieza a las 8:30 de la mañana, termina como ahí de las 6:30 más o menos, pero que va a ser dinámico. Tremendas bendiciones vamos a estar recibiendo como cada año y el Señor ya tiene preparada la bendición para los que estemos asistiendo ese día a ese lugar. Así que ¿cuántos están gozosos por esa gran noticia? Así que bueno, ahí ve a todos los guapísimos y guapísimas pastoras que integramos Alcanzando 1000 Generaciones para que podamos compartir esa gran palabra de parte de Dios. Así que servidores y seguidores, 28 de septiembre, Maranata, Costa de Oro. Ok, primera pregunta o primera visualización que tenemos que tener en nuestro corazón esta mañana y hacia adelante. La pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Eso es lo importante que cada uno de nosotros tengamos claro, que tengamos un enfoque claro de nuestras vidas para poder entonces tener esperanza, para poder entonces planear con Dios cómo es que vamos a llegar a esa meta. Así que, bueno, ¿hacia dónde vamos? Nosotros ya Dios nos ha dicho desde el año pasado. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, sino simplemente estamos ahorita recordando lo que es la visión de parte de Dios para Unidad Cristiana Adonai y toda familia que le crea a Dios y que desee unirse a esta gran visión. Permítanme tantito. A esta gran visión que el Señor ha ido trabajando con nosotros y que bueno, sabemos que todos decimos todo es mejor en y desde mi familia. El Señor está muy interesado desde siempre en la familia. La familia es el centro de todo. La familia es el centro de la sociedad. La familia es el centro del progreso.
La familia es el centro del desarrollo. La familia es la primer iglesia. Nuestra primer iglesia es la familia. Por tanto, estamos trabajando desde nuestra familia, desde el interior de nuestra familia y hacia muchas familias a lo largo y ancho de todo este mundo, de acuerdo a la fe y de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado con su palabra. Y básicamente, ¿en qué estamos enfocados? En los dos principales mandamientos de Dios. Amar a Dios y amar a mi prójimo. En este caso, a mi familia. ¿Estamos entendiendo? El Señor nos simplifica lo que nosotros como humanoides hacemos muy complejo. Queremos encontrar quién sabe qué. Y el Señor está bien claro cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, como que lo querían agarrar otra vez, como se dice en curro, ¿verdad? Así desorientado y desprevenido. Dijo, miren, ustedes hacen mucho relajo, hacen un gran embrollo de toda mi palabra, de todo lo que soy. Se los voy a dejar sencillito. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el primer lugar y el último, donde debes aprender a amar a Dios y amar al prójimo, es tu familia. Decimos amén. De ahí tiene que nacer todo. De ahí tiene que proceder todo. Así que para nosotros nos ha quedado clarísimo lo que el Señor desea. Ahora, necesitamos una buena estrategia. Necesitamos pensarlo, necesitamos pedirle a Dios el consejo, la guía, para que esto se desarrolle. No nada más es, ven Señor Jesús y ya todo se hizo. No, el Señor nos da el privilegio de poder estar en acción para que su obra sea completa aquí en la tierra, en familia. Así que dice la Biblia, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los obreros, los albañiles. Si el Señor no es el arquitecto, el que diseña su casa, entonces estamos tirándole quién sabe a dónde. Estamos edificando quién sabe qué. Estamos haciendo la obra de no sé cuándo. Y entonces es cuando la iglesia se desvía de lo que es la visión de Dios. El arquitecto, el perito arquitecto, el diseñador, el gran Dios, es el que debe estar responsable de la obra, de toda obra aquí en la tierra. Y nosotros por eso la palabra la leemos, la estudiamos, la profundizamos, la reflexionamos, la entendemos, le pedimos revelación a Dios y aplicamos en nuestras vidas. Es la forma en que hemos sido enseñados de parte del Señor. Y sigue diciendo el salmista, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. El Señor en la casa, el Señor en la familia y desde la familia hacia todas las familias. ¿Decimos amén? Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo? ¿Cómo va direccionando su palabra hacia nosotros y cómo la vamos entendiendo para aplicarla en cada una de nuestras vidas? Entonces, si deseamos un gran impacto en nuestra familia, debemos ser muy estratégicos en nuestra vida diaria. No es al azar, no es saber qué Dios dice, no es al ahí se va, a ver qué pasa mañana, ojalá. O sea, no es que nos perfeccionemos en ser ojaleños, sino que somos seres pensantes, seres con sabiduría, seres con un espíritu, seres que creó Dios para manifestar su gran gloria. Y por eso 2 domingos estuvimos hablando acerca de reconocer esa gran gloria viviendo en cada uno de nosotros. Que por cierto, haga la evaluación, le voy a decir cómo se va a evaluar, porque eso es importante. Sea muy honesto, solamente usted va a ver su evaluación para que usted vea qué tan cerca, qué tan a la mitad o qué tan lejos está de estar viviendo la gloria de Dios en usted. Así que bueno, dice, hacemos un paréntesis en lo que estamos hablando el día de hoy para poder tomar el mensaje que el Señor preparó para nosotros. En la primera carta a la iglesia en Tesalónica, de parte de Pablo, que conocemos como 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, el Dios Shalom, el Dios pleno, el Dios que tiene todo para que se me entienda, los que santifique por completo. Es la acción de santificarnos
por completo. Nos enseña, nos da el poder y nos da la autoridad para que nosotros aprendamos a apartarnos del pecado. Eso es la santificación, apartarnos del pecado. Y eso tiene que ser una obra continua, es una acción continua porque constantemente estamos tentados y constantemente tenemos pensamientos que nos pueden llevar a pecar. Así que dice el Señor, nos santifica por completo y conserve todo su ser. Y te aclara cuál es todo nuestro ser. Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. No se vaya con el rollo y la mentira de que no importa el cuerpo, ¿sí? Porque el Señor solamente trabaja en el espíritu y en el alma. No, dice el Señor, es todo, usted es todo. Usted no dice, hoy voy a dejar el espíritu en la casa y me voy a pasear, ¿verdad que no? O le voy a decir a mi carne, vete para allá, no te quiero. Es todo el cuerpo. Entonces, todo el ser, para que lo alabemos, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos con todo nuestro ser. Y que nos quiere conservar irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra santificadora que Dios tiene todos los días con cada uno de nosotros, de los que nos dejamos, que el Señor obre en nosotros, transformándonos, para que tengamos la santidad en nuestras vidas, aplicándola y apartándonos de todo aquello que es o que no es agradable delante de Dios, que no es de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Y por eso dice, este proceso es para toda la vida. Nos está diciendo, esto sirve y sigue hasta que yo venga. No sabemos si vamos a estar aquí en ese momento. No sabemos si no vamos a estar aquí. El hecho es que Dios quiere prepararlo a usted con toda la potencia, al 100%, para que usted viva firme en la palabra de Dios, con convicción firme en la palabra de Dios, porque los tiempos son malos y se avecinan cosas muy difíciles, mas no imposibles para Dios. Y Dios está levantando la que se deja, una iglesia fuerte, poderosa en Cristo Jesús, porque Él tiene un ejército y no es un ejército cobarde. El ejército que está levantando el Señor es un ejército valiente, que no va a huir, que cuando vengan los trancazos, seamos los primeros en huir. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? No, vamos a estar presentes. Y va a venir la tribulación y la iglesia va a estar presente. Lea bien su Biblia. Y después de pasados los 7 años, cuando venga el Señor, ya sea que vengamos nosotros de arriba para abajo o nosotros nos vayamos de abajo para arriba, es cuando sucede eso. Pero todo el tiempo de los que estemos aquí en la tierra, el Señor va a estar trabajando para santificarnos, para conservarnos, santos delante de Él, porque Él es santo. ¿Cuánto decimos amén? Entonces tenemos que aprender constantemente, prepararnos constantemente, no a tener una religión, no a tener mucho conocimiento, sino a vivir verdaderamente la transformación a imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a ir poquito a poquito adentrándonos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un estilo de vida disciplinado. Ah, le tomé la foto aquí a las muchachas y a las señoras y a las hermanas de aquí de Unidad Cristiana Donay, ¿verdad? Cualquier parecido es mera coincidencia. Entonces dice, estilo de vida disciplinado, compromiso de crecimiento. Me comprometo todos los días a leer la escritura, me comprometo a estar en los espacios que tenemos aquí para prepararme, me comprometo a estar en un grupo pequeño para recibir instrucción, para recibir guía, para estar dentro de la visión de Dios y entonces puedo crecer en lo individual y congregacionalmente. Y así crece mi familia. Comprobar, eso es importante, por eso de repente les pongo preguntas o evaluaciones como la que estamos llevando, comprobar tu crecimiento personal y el de tu familia. Tienes que ver hacia tu interior y tienes que ver tu familia cómo anda caminando.
Y así no nos perdemos de vista. Y así sabemos cómo vamos. Lo que no se mide, no se conoce cómo va. Hay que medir, hay que saber medir cómo va nuestro crecimiento. Así que el enfoque de toda estrategia, cualquiera, para nosotros es la familia. No el método, no el plan, no el programa. Claro, tenía que ser bien diseñado. Pero no es el enfoque es mi familia. Si veo así con esa perspectiva, me voy a dar cuenta de qué necesita mi familia. No lo que necesito yo, sino lo que necesita mi familia. Y de ahí partirán los programas, los planes, los eventos y todo lo que estamos haciendo a través del año. Decimos amén, estamos bien. Así que la clave del enfoque correcto está en que entiendan y sepan cómo ganar el corazón de los demás. Obviamente para Cristo. Enfócate y serás más dinámico. Como dice nuestro mentor, el líder más enfocado es el líder más dinámico. ¿Qué quiere decir con esto? Sabe a dónde va, sabe por dónde va, todo lo que va transcurriendo en su vida, lo analiza y si tiene que ver con todo lo que ha preparado para su visión, para su meta, lo toma. Lo que no, lo quita para que no se distraiga. Entonces tenemos que estar bien enfocados y Dios nos dio un enfoque preciso. Cada año nos da un enfoque y cada día obviamente nos da un enfoque. La cuestión es que lo busquemos. Así que enfócate en lo que debes hacer, no en lo que quieres, sino en lo que debes hacer. Primero el deber y si te queda tiempo y chance, después el querer. Aquí está la clave. ¿Qué debemos hacer? Le tenemos que preguntar a Dios. Si mi vida es gobernada por las cosas que no son las más importantes, es decir, no estoy enfocado, hago de todo, agarro de todo, no tengo un plan, entonces no sé realmente si lo que estoy haciendo es lo más importante. Si hago esto, ¿qué clase de importancia tendré en mi vida? Si no establezco prioridades, si no tengo una visión, si no sé a dónde voy, entonces voy a dispersarme, voy a hacer de todo, voy a agarrar de todo, pero no voy a llegar a nada. Y entonces no doy importancia a lo más importante y pierdo de vista, en este caso, a mi familia. ¿Qué es lo más importante después de Dios? Mi familia. ¿No se les olvida? Todos los días, después de Dios, ¿qué es lo más importante? Mi familia. Pero es que todavía anda medio chueco, que es que todavía velo con los ojos de Dios. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a seguir enseñando. Ahora, comunidad cristiana Donai. Recuerda, Dios me dio el nombre para tener la misión y la visión incluida. Unidad cristiana Donai. Uno en Cristo el Señor. Y esa unidad es la que camina con una misión. Nuestra misión como parte del cuerpo de Cristo a través de todo el mundo. Este miembro del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia cristiana en el mundo, es el de fortalecer familias en comunión con Cristo. Esa es nuestra misión como congregación. Y nuestra visión, formando familias fortalecidas en comunión con Cristo, es que vivan amando a Dios y amando a su prójimo, amando a su familia. Ahí está la primera iglesia. ¿Ve el enfoque? ¿Ve la visión? Eso solamente Dios, de todas las cosas y todo lo que piensa uno, te va enfocando si te dejas y te va diciendo, mira, esto, como le enseñé a Pablo, y Pablo lo enseñó a nosotros, una cosa hago, una. ¿Cuál es? Le preguntas a Dios. Dios nos está preparando para fortalecer nuestras familias, teniendo comunión con Cristo y de esa manera aprender a amar a Dios en familia y amarse entre todos como familia. Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo y viviendo los dos principales mandamientos y por lo tanto toda la escritura
la podemos entender y la podemos aplicar en nuestras vidas. Así de sencillo, pero así de profundo. Así que los objetivos unidos a Cristo, vamos a tener unidad operando en la familia. Recuerda que la unidad no es juntitis. La unidad es que estemos todos con todas las diferencias, pero haciendo a un lado nuestras diferencias, nos pongamos de acuerdo para un bien común. Ahí está la unidad. Entonces, si lo hacemos bien en nuestra familia, la primera iglesia, esa unidad la traemos a la segunda iglesia y entonces la unidad se manifiesta en la congregación. Decimos amén, porque estamos en un mismo Señor, estamos en una misma frecuencia, estamos en una fe, tenemos una visión, estamos bien encaminados y todos tomados del Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo el Señor va cumpliendo con todas sus promesas, va cumpliendo con toda su obra que ya preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. Nosotros solamente estamos descubriendo por medio del Espíritu Santo lo que debemos hacer. Pregunta, agárrese bien. ¿Realmente no hay tiempo para hacer lo importante? Sí hay, ¿verdad? Sí, si dice que no hay, dice el pastor me va a regañar otra vez. No. Entonces, realmente así, es que no tengo tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas. ¿Cuál es la primera justificación? Es que no tuve tiempo. Es que no me dio tiempo. Es que pasó el camión muy tarde. Es que llovió. Es que el gato se me atravesó. Es que el perro corrió. Es que quién sabe qué. Entonces, no es por ahí que nosotros debemos estar comprometidos con Dios. Tenemos que ser de alto compromiso. Ustedes son una gran congregación. Ustedes son una gran obra de Dios y no es choro, porque ustedes los creó Dios. ¿Están seguros de que los creó Dios? Entonces son una maravilla andando en este mundo. Y todo lo que hace Dios es bueno. Por tanto, vamos a enfocarnos al máximo nivel de excelencia, porque Él dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué parte me está faltando para vivir ello? Entonces tengo que ver este aspecto que constantemente me causa problemas en mis actividades a través del tiempo, no el tiempo con las actividades. Así que la pregunta en tres partes, en tres pasos. O es que no tengo orden para tener tiempo de hacer realmente lo importante. ¿Sí? El problema de la humanidad, de todos los seres humanos, es que somos muy desordenados, que somos muy indisciplinados, no nos gusta la disciplina y por lo tanto no nos gusta sujetarnos, no nos gusta obedecer y no nos gustan muchas cosas, pero cuando aprendemos quién es Dios para nosotros y nos convencemos de qué representa para nosotros y le decimos sí, Señor, entonces Él empieza a ordenarnos, aunque pensemos que estábamos ordenados, nos dice no. No es por ahí, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos, son igual, no hay acuerdo con ello. Entonces tengo que ponerte en un orden y una disciplina para que entonces digas, qué tiempo tan hermoso, qué tiempo tan divino, que de madrugada me despierto y estoy hablando contigo, que temprano me levanto y ya estoy con la mente puesta en ti, y que ya estoy escudriñando la palabra, y que ya estoy viendo el plan de este día. Como oiga, a las 3 de la mañana me estaba diciendo una gran noticia. Y yo, wow. Pero si dices, no, señor, espérame, tengo mucho sueño, es que tuve mucho trabajo, pues perdemos de vista. Entonces, Dios siempre nos ha dado visión. Dios quiere que llenemos el mundo de su evangelio. Y nada más el recorrido de los últimos 5 años, antes de la pandemia, antes del coronavirus, nos dijo, métanse a la casa. Todo es mejor en mi familia, ¿se acuerdan? Así que dijimos, vamos a la casa, vamos a fortalecer nuestras familias y al siguiente año ahora vamos a poner una fe en acción. Y después vamos a tener comunión con Él a través de la oración. Es decir,
Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, pero vamos a vivir lo que estamos orando y lo que vamos a estar intercediendo para que en 2023 nos dijera, vamos a expandir el reino de Dios. Vamos a formar grupos pequeños, vamos a trabajar por una comunidad sana y desde tu casa, ahora, vamos a añadirle una palabrita a las palabras que yo te dije para 2020. De tal manera que quedó, todo es mejor en, y le agregamos, y desde mi familia. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor. Entonces se va aclarando mi mente y se va aclarando mi visión. Entonces es en mi familia y desde mi familia. ¿Es como me quiere Dios? Sí. Y para ello nos dio 4 ejes principales para trabajar. Las comunidades sanas, donde estoy produciendo, es decir, desarrollándome y reproduciendo, compartiendo, donde estamos viendo el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo, donde estamos viendo la madurez espiritual a través de tener la disciplina de la oración, la intercesión, y ahora, en este último cuatrimestre, vamos a ver lo que la gracia, los dones y el ministerio específico que ustedes van a tener, lo vamos a hacer con excelencia para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto se mueve por medio del Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Pero todo esto tiene que llevar un ingrediente maravilloso que es la gracia de Dios. Con la gracia de Dios es como podemos estar capacitados, es como podemos tener los dones, es como podemos tener toda la cualidad que necesitamos para cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Y entonces vemos que todo se va interrelacionando y podemos estar diciendo con toda certeza, verdaderamente, todo es mejor en y desde mi familia. Le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no andamos perdidos, buscando quién sabe qué, buscando, haciendo eventos, organizando no sé qué. Nosotros sabemos por dónde vamos, gracias a Dios. Y de aquí, si nos ponemos de acuerdo con los demás, pues entonces la gloria de Dios resplandece. Así que bueno, miren qué bonitos. Bueno, no se ve mucho, pero si se acerca después, ahí ve sus lindas caras ahí, ¿verdad? Aquí vemos la comunidad sana de Unidad Cristiana Donay, una comunidad sana en Cristo, todo es mejor en y desde mi familia. Y uno de los lemas, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Vamos a ser familia, vamos a reunirnos otra vez, vamos a comer juntos, vamos a ver un programa de televisión juntos. Vamos a tener un devocional juntos, vamos a orar juntos, vamos a conocernos. Sí, imagínate el papá que dice, tú todavía vives aquí. Pensé que ya te había ido. Sí, ¿y tú quién eres, no? Así al papá, ¿y tú quién eres? Se perdió mucho esa unidad. Nosotros estamos recapitulando todo ello y por eso vemos, está manifiesta la obra. Esto no es un cuento, esto no son las fotos de quién sabe quién, son ustedes trabajando y en un tiempo. Sí, vamos a llenar de diapositivas de muchas familias en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto le dan ofrenda de palmas a Dios? Gloria al Señor. Así que vamos a entrar. Hoy nada más vamos a la introducción, ¿eh? Sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor inmerecido que recibes en tus necesidades y que además te va capacitando para cuidar tu salvación. La salvación es por gracia por medio de la fe. Efesios 2:8. Esto es don de Dios, es decir, la salvación por su gracia, por un favor inmerecido que nos hizo Cristo, de pagar los pecados nada más, ahí en la cruz por todos y cada uno de nosotros, para que fuésemos salvos y tuviésemos la vida eterna. Fue la gracia de Dios. Ese es el don de Dios. Nadie salva. A través de nadie hay salvación. A través de nadie hay vida eterna. A través de nadie se conoce a Dios. Solamente a través de Jesús. Decimos amén. Y Jesús, con su gracia, es como nos va capacitando, como nos va fortaleciendo, como nos va dando los dones, los talentos,
para poder servirle todos los días de nuestras vidas. Y vamos a aprender acerca de cómo servir. Precisamente el Congreso habla de ello. Me toca una parte y voy a hablar de eso. Cómo servimos a Dios y cómo seguimos a Cristo. Así que dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ese gran apóstol del Señor, ese gran hombre de Dios, trabajador incansable en el Evangelio, ministrando, levantando iglesias a través de todo el sur de Europa y de Asia. Un gran trabajo, sin internet, sin WhatsApp, sin automóvil, sin avión, a puro chancla, ¿verdad? Puro chanclazo, ¿verdad? Tal vez en burro, no sé qué andaba. Pero qué trabajar de este hombre, como nunca, como nadie. Y entonces él dice, pero mire, yo ya trabajé más que todos que anduvieron con el Señor, tuvieron un privilegio de estar con el Señor, yo he trabajado más que usted. Pero hey, no yo no llego ni a 2 kilómetros de Jerusalén. La gracia de Dios conmigo es que me fascina, es la que me da fuerza, es la que me sana, es la que me salva. Y en la gracia de Dios quiero vivir y es lo que le quiero enseñar a cada uno de ustedes. Entonces, para que opere la gracia de Dios en nosotros, encaminándonos al propósito de Él, debemos prepararnos de acuerdo con Dios. ¿Está de acuerdo? Nos tenemos que preparar, entrenar, no entretener, para que sepamos cómo la gracia opera en nosotros y con la gracia podemos vivir en el propósito de Dios. Pero tenemos que ver a la luz de la palabra, de la revelación de la palabra, todo aquello que nos pueda llegar a contribuir o desviar del propósito de Dios. Entonces, porque vamos a aprender primeramente, que les voy a enseñar un poco de hermenéutica. ¿Verdad? Se oye bien bonito, hermenéutica, ¿verdad? El arte de interpretar. Algo que enseñamos desde el primer libro, en el primer año, en el primer nivel, que es observar y ser preguntones con la Biblia. Así se lee. Entonces, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios, ¿qué es? ¿De quién está hablando? De la gracia de Dios se ha ¿qué? Manifestado para qué, ¿a cuántos? A todos, ¿verdad? Él se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado para todos. Entonces ahí voy de preguntón y le pregunto, ¿qué le dijo Pablo a Tito que la gracia nos brinda? La respuesta es salvación. ¿Estamos bien? Entonces la gracia brinda salvación. Después dice, enseñándonos que, renunciando, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminar aquello que nos puede hacer mal, porque si no lo eliminamos, nos va a eliminar a nosotros. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad y ¿a qué? A los deseos del mundo. Vivamos en este siglo sobria, que es lo contrario a ebrio, o sea, sobrio, atento, justa y piadosamente. Vamos a preguntarle, ¿qué nos enseña? O sea, ¿en qué nos educa la gracia que debemos cambiar en nuestras vidas? Nuestro estilo de vida. Renuncia a todo lo malo para que sigas todo lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen yo, ok, fírmale. Vas a renunciar a toda la impiedad, vas a renunciar a todos los deseos mundanos, vas a renunciar a todo lo injusto. Y dices tú, sí, Señor, yo quiero renunciar a eso. Nada más estamos hablando ahí hasta ahorita. Tenemos que actuar. Tiene que haber una acción de la palabra en mí, de la gracia de Dios en mí. Así que, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué esperan? La gracia, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, acuérdese, la gracia operando en nosotros nos capacita para esperar, conservándonos Él en santidad
preparados y teniendo un carácter firme, una fe firme, una convicción firme en quién es Jesús para nosotros, teniendo la actitud correcta de triunfadores, de victoriosos, de más que vencedores, que en medio de la tormenta no nos asustemos, que en medio de las crisis no huyamos, que en medio del problema no nos deprimamos, sino que conservemos la firmeza en Cristo Jesús. Esto es lo que la gracia opera en nosotros, pero debemos prepararnos y conocer cómo es que va operando en nosotros y cómo es que llegamos a decirle sí y cómo lo cumplimos. La palabra nos va a enseñar esta mañana, nos va a empezar a enseñar. Entonces, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? Redimirnos de toda, ¿de cuántas? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. Dios es santo. Él se lleva con lo santo, no se lleva con lo impuro. Nosotros estábamos impuros, llenos de pecados. Él nos purifica y nos da la santificación a través de su Espíritu Santo para que vivamos apartados de todo aquello que nos contamina y pequemos. Así que la pregunta, ¿cómo cambia la gracia nuestras acciones? Una vez que nos da nuevos corazones, es como un trasplante, ¿verdad? Nos santifica, nos transforma de un corazón de piedra, duro, ¿verdad? Para creerle a Dios, duro para decirle, sí, el Señor es mi Señor, duro para ser buena gente, duro para tomar buenas decisiones, en un corazón, dice, de carne, sensible a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién lo logra? El Señor con su gracia. No se le olvida, Tito, capítulo 2. Y entonces la Escritura dice, ahora vamos a prepararnos. Si habla de que nos santifica y nos habla el Señor que en santidad es como nos vamos a llevar bien, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nos dice en la palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que, ¿qué nos dice la Escritura? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es por pasos. Dice, fija, es un orden que tiene Dios. Y ese orden nos dice que en primer lugar, nuestro objetivo a fin de vivir en la gracia de Dios es despojémonos de todo peso y también del pecado que nos asedia. Importantísimo. Si queremos ir al siguiente paso de correr la carrera con Cristo, primero nos quitamos todo el peso, nos dejamos ligeritos, ¿verdad? Todas las malas costumbres, malos pensamientos, malas tradiciones, malo de todo. Y también nos vamos a arrepentir delante de Dios de veras, genuinamente, y creerle al perdón de todos nuestros pecados para estar limpios delante de Él y estar muy pendientes todos los días para vivir en santidad. Es decir, apartado de todo lo malo, evitando todo lo malo. Así que vamos a aprender desde el principio la A, lo básico que Dios nos enseña a través de la palabra para vivir la gracia de Dios y cómo nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones, pero que las podemos librar gracias a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, conozcamos el origen de nuestro impedimento y cómo resolverlo. Nuestro impedimento es el pecado. Nuestro impedimento es todas las costumbres y todos los malos pensamientos y todo lo que el mundo nos enseña y nosotros caemos en ello. ¿Cómo es que vamos a resolver ese problema? Ok, entonces dice el Señor, perfecto, te voy a enseñar. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, no estoy hablando de nadie de ustedes, envidias, homicidios, borracheras, orgías
Y dice Pablo, ya se me acabó la tinta. Y cosas semejantes a estas. Imagínense, la lista es larga. Se está diciendo, mira, todo esto hay que borrar. Esas son obras de qué? De la carne. Acerca de ellas les advierto. ¿Qué hace Pablo? Nos advierte, como ya antes, ya lo había dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21, búscalo en su Biblia, léalo bien. Si no entiende una palabra, busquen en el diccionario, porque a lo mejor cree que no es, y sí es, que está cayendo en eso. Y entonces dice, ay Dios, dice, si yo practico eso, aquí dice, no voy a entrar al reino de Dios. Es que yo soy de mecha corta. Ira, pero hay que aclarar en el idioma jarocho. Ira, ira, ¿verdad? Entonces es cuando estás bien enojado. Que por cierto, ¿están leyendo el devocional del enojo? Bueno, léanlo bien, medítenlo bien. Cualquier pregunta me dicen. Si siguen enojados, me dicen. Así que nada de esto es bueno para nosotros. Es bueno para tu salud, que también empecé a hablar de la salud. En todo es mejor, en y desde mi familia. Entonces, cuando la Biblia habla de obras de la carne, como lo acabamos de leer, o afirma cosas como en mi carne no mora el bien. Recuerda que lo tocamos en la disertación que hace Pablo en Romanos en el capítulo 7. Es una disertación tremenda, hay que leerla 1000 veces y con mucha calma para poder entender todo lo que nos dice Pablo ahí. Dice, no se refiere precisamente al cuerpo humano. Ojo, ojo, no se refiere al cuerpo humano, porque por ahí hay un error de interpretación y caemos hasta en pecado de lo que decimos o pensamos o entendemos. Carne tampoco se refiere a nuestra naturaleza humana, como si fuera otro ser con capacidad de decisión independiente. Dice, es que la carne, ¿cuál carne eres tú? Es que la naturaleza humana se contaminó. O sea, eso es aparte, llegó contigo, te contaminó. Somos un cuerpo, un alma y un espíritu, estamos pegaditos. No estamos por separado. ¿Decimos amén? Pero hay que entender el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir cuando dice eso? Para que nosotros no interpretemos mal y vivamos en la gracia de Dios. Así que carne, escuche bien, se refiere a la intención humana, es decir, no es algo material, ¿sí? Es a la intención humana entregada a satisfacer los deseos naturales que poseen el cuerpo y la mente. ¿Cuántos tienen deseos aquí? Si no, no vivimos. Hace rato con esos bocoles tan sabrosos. Mi deseo creció y creció y dije, pues en el nombre de Jesús. Y me aventé uno y dije, no, no, yo lo voy a disfrutar. No voy a pensar que si me hace bien, que si me hace, no, voy a pensar que es sagrado este bocol, hecho por manos sagradas, ¿verdad? Y entonces, unos bocoles así de huevito, otros ¿de qué? Chicharrón. ¿Ya les entró el deseo de comer otra vez? Sí, pues todos son buenos para el deseo de comer. Entonces, ¿es malo ese deseo? Pues no, si no tengo el deseo de comer, no como y me muero. Decimos amén. Así que vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, la carne entonces es mi intención humana para satisfacer el deseo de la carne, de mi cuerpo natural, que Dios me dio, no me lo dio nadie más, me lo dio Dios, el deseo de, para poder vivir, para poder hacerme de lo que necesito los deseos. En teología sistemática le llaman, uy, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me cae el tostón. Sí, entonces, esos deseos, esa intención, es a lo que conocemos como la carne. Es la intención humana. No se les olvida, intención humana, para satisfacer los deseos.
que tenemos en el cuerpo, normalmente. Hasta ahí, esa es la carne. Ahora, dice Marcos 7:21, porque de adentro, ¿de dónde? Del corazón humano, salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios. ¿De dónde salió? Ahí hubo una ¿qué? Intención para satisfacer deseos de mi cuerpo, que como esa intención la tenía pervertida y el deseo te dice o me cumples, sea bueno, sea malo, sea en exceso, sea poquito, entonces caí en aceptar malos pensamientos, caí en la inmoralidad sexual, en robos, homicidios, etcétera, y eso me apartó de Dios. ¿De dónde salió? De adentro. Y Marcos 7:23 dice, todos estos males, todos vienen de dónde? De adentro y contamina a los hombres. Entonces, ya estamos viendo por dónde va la cosa. Cuando hablamos de carne, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una intención para satisfacer deseos de nuestro cuerpo. Vamos hasta ahí. Vamos al siguiente paso. De nuestra intención salen las acciones que mueven los actos de nuestro cuerpo. Cuando vamos a hacer algo, tenemos una intención. Bueno o mala, pero hay una intención. Por eso hay que discernir, bueno, ¿con qué intención me estás dando un beso? ¿O con qué intención me invitaste a los bocoles de la mañana? ¿Qué quieres? Porque nunca me invitas nada y ahora me invitas. Sí, y yo me dejé. Por cierto, el bocol no se pagó, ¿verdad? Sí, esa invitación para el pastor. ¿Eh? Así que cuando la intención se rinde, fíjate, cuando la intención se rinde ciegamente a los deseos del cuerpo en contra de la palabra de Dios, esto da como resultado, ¿ya veo por dónde vamos? Cuando no estamos conectados con Dios, cuando no nos interesa o despreciamos o desobedecemos, estamos en rebeldía con la palabra de Dios y solamente andamos en nuestros deseos porque es mi vida y es mi cuerpo y hago lo que yo quiero, pues entonces tu intención se rinde a lo que tu cuerpo te pide, bueno o mal, con exceso o sin exceso. Ahí tienes rendido tu intención. ¿De dónde? ¿De dónde viene? De adentro. ¿Qué pasó? Se pervirtió. Ahora, ¿cómo se pervirtió? Vamos a ir viendo todo eso. Entonces decimos que la persona es qué. Entonces cuando dice, ¿qué onda, carnal? Espérame, defíneme. ¿Eh? ¿Sí o no? Oye, carnal, y que no, ¿y qué es carnal? Ah, pues siéntate, te voy a explicar. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribar paredes, en fin, todo lo que dice después la palabra. Pero centrándonos en esto, andamos en la carne, quiere decir, andamos en el cuerpo. No andamos fuera, ¿verdad? Andamos en el cuerpo. Porque la intención de dónde viene? De adentro. Y cuando dice no militamos según la carne, significa no rendimos nuestra intención o voluntad a los deseos del cuerpo. ¿Ya va entendiendo la diferencia? ¿Ya va entendiendo por dónde tenemos que actuar y estar muy atentos y no estar desprevenidos o ignorantes? Entonces, cuando la voluntad se esclaviza a los deseos, decimos que la persona es carnal. ¿Cuántos fuimos carnales?
Somos como tres nada más. Todos los demás son santos desde que nacieron, santos, siempre santos, ¿verdad? Nuestra voluntad está esclavizada al deseo. Quiero esto, órale, quiero lo otro, órale, quiero, no me importaba fuera bueno o fuera malo. Dice la escritura, porque en eso anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Anduvimos poquito, mucho, pero anduvimos ahí. Porque no teníamos conocimiento de Dios, o si teníamos no nos interesaba. Y nuestra voluntad la esclavizamos a lo que nuestra carnita te decía. Tengo deseo de comer, come. Y comen. Pero ya me aventé 10 tacos, otros 10. Sí, y una de 3 litros, una coca de 3 litros. ¿Yo no? Con hielo, claro. ¿Sí? O 2 tortas, o una caja de cigarros diaria, o 1 litro de brandy. O, dice, ah, padre, el pastor me va a balconear ahorita. Voy a pasar al frente. Entonces, cuando la voluntad se esclaviza a los deseos, va y con tu vida. Es carnal aquel cuya intención está consagrada a los deseos del cuerpo y del alma. En el alma que está nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El alma es algo bueno de parte de Dios, por eso pensamos, por eso razonamos, etcétera. Pero si el alma no está conectada, sujeta a nuestro espíritu, que es donde nos deleitamos en la palabra, es donde aceptamos la palabra, es donde obedecemos la palabra, como dice Pablo, me deleito en el hombre interior. Entonces el alma se rinde a la carne y como tenemos rendido nuestra intención a lo que nos pide la carne, pecamos. Entonces dice, los deseos del cuerpo y del alma sin respetar el consejo de Dios en su conciencia y razón, es decir, en nuestro espíritu. Todos hemos pasado por una situación así. Cuando estamos deseando algo y dentro de nosotros nos dice, algo nos dice una vocecita, no lo hagas. Pero como yo no le tengo, no le hago caso, no estoy sujeto a esa voz, que es la voz de Dios, entonces hago el deseo de mi carne, de mi cuerpo. Entonces mi intención la pervierto y acciono, y entonces empiezo a pecar y pecar y pecar. Pues es ahora, Dios mío. Y fíjese, y vio la mujer que el árbol era bueno. Si quieres saber el origen de todo, vámonos al Génesis siempre. Dice, y vio la mujer, ¿qué hizo? Antes había escuchado la voz incorrecta. La voz incorrecta la sedujo. Le empezó a meter pensamientos que no eran los correctos. Empezó a pervertir su intención con los pensamientos. Después, al pervertirla con sus pensamientos, ahora la hizo ver. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué le había dicho Dios? De todo menos de ese. ¿Y qué era qué? Agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Entró la codicia. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría, cuando la sabiduría la tenía directa de Dios. Pero escuchó lo que no tenía que escuchar, vio lo que no tenía que ver, se pervirtió su intención, se provocó la codicia dentro de sí y dijo, esto es agradable. Y entonces dice, tomó de su fruto y comió. Y luego viene el Adancito, y bien obediente, y ahora también come. ¿Verdad? El machín de machites. Esa es otra enseñanza, pero ahorita no lo va a tocar. Ese es para hombres nada más. Entonces, otra vez vamos a ver, a descubrir los pasos que anteceden al pecado. Mucho ojo. Dice, su codicia no era para el pecado, por el pecado. No estaba pensando en pecar, pero ya tenía una codicia. Se contaminó su intención. Su codicia era por la sabiduría, que no era la de Dios.
Si todos lo hacen, pero si esto es bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? ¿Qué tiene de malo? Y entonces, sino por la sabiduría que recibiría al comer el fruto prohibido. Vaya descubriéndose por qué pecó. ¿No? Ustedes son santos ya. ¿Por qué pecó? Para que no lo vuelva a hacer. Así, el deseo de ella, entonces, era por el placer de saber, no por la desobediencia en sí misma. No estaba pensando en las desobediencias. La atrajo un pensamiento que la llevó a tener codicia y a desear esa sabiduría y que sabía que esa sabiduría la obtenía comiendo ese fruto. Al comer ese fruto iba a obtener un placer. ¿Ya me entendió? Entonces, concluimos que por satisfacer el placer sin pensar en sus consecuencias, vino la desobediencia y por tanto el pecado. Por eso mucho ojo, por eso tenemos que estar preparados para que no nos engañen. El deseo entonces vemos que es bueno de parte de Dios. Usted ve una fruta que le gusta, un mango, por ejemplo, una sandía. ¡Wow! Me encanta la sandía. Entonces entra el deseo. La intención, ¿cuál es? Tener el placer de sentir el sabor de la sandía. ¿Está bien? Sí. Pero si veo que la sandía está echada a perder, yo mismo me detengo y no me la como. ¿Decimos amén? Si perdemos de vista la consecuencia de algo que no es de parte de Dios, entonces caemos en el pecado. Entonces, por tanto, fíjate, los deseos humanos en sí mismos no son pecado, a menos que estén pervertidos por una intención pervertida. Como dice, por ejemplo, en Mateo 5:28, dice, bueno, más o menos así, si el hombre mira codiciando a la mujer, ya adulteró. O sea, ya tenía la codicia aquí, ya imaginó otras cosas, ya pecó, ¿sí? Por el deseo no sano en el corazón del hombre. Entonces, los deseos humanos en sí mismos no son el problema, no son pecado, a menos que el deseo esté gobernado por una intención pervertida. ¿Cuál es tu intención? ¿Con qué intención lo haces? ¿Ya va a revisar más sus intenciones? ¿Sí? ¿Me lo promete? ¿Con qué intención hago tal cosa? Porque de ahí yo veo tengo que ver la consecuencia. Entonces, los deseos humanos son un atributo por el cual busca sentir placer o evitar ser dañado, como el ejemplo de que si esto me hace daño, pues lo evito. Los deseos no miran si algo es bueno o es malo, solo piden aquello que les trae placer o les evita el dolor. Es decir, el deseo en sí mismo solamente ve el conseguir el placer. Nosotros tenemos que vigilar la intención para proceder y tener la acción. Entonces, los deseos deben estar sometidos a la razón, la cual, si sabe que es bueno, sí sabe qué es bueno y qué es malo. No procedemos solamente por deseos, o sea, no somos carnales o no debemos ser carnales. La culpa no la tienen los deseos con que Dios creó el cuerpo humano, sino el uso que nosotros le damos a estos deseos. ¿De dónde sale todo? De adentro, de la intención con que hagas las cosas, de lo que has permitido que haya en tu mente y en tu corazón. Entonces dice Galatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero vamos a entender, la Biblia nos dice solamente que no los satisfagamos en forma equivocada, porque está hablando de que anda en el espíritu, no ande solamente carnalmente. No nos dice que no los tengamos, sino pues nos morimos. ¿Los deseos son buenos? Sí, pero si están sujetos a una intención mala, entonces el deseo jala a nuestro cuerpo y nosotros obviamente con nuestra voluntad también esclavizada a esos deseos, pecamos. ¿Ya entendimos cómo se suscita el pecado? Así que el pecado está en usarlos mal.
no en tenerlos, porque estos deseos son parte natural de nuestra constitución humana. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, solita, ¿verdad?, es contra el espíritu, o sea, sin el gobierno del Espíritu de Dios. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando estás conectado con el Señor a través de su Espíritu Santo, entonces tú le dices, cálmate, carnita. Por muy sabroso que se vea eso, no lo toques, no lo mires, no lo huelas, no lo oigas, no. Y entonces tú te sujetas a tu espíritu, estás sujeto al Espíritu de Dios y entonces soporta la tentación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que nos vamos, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, así como dice ahí en el muro, ¿verdad? Usted y yo vamos a decir, la gracia vive en mí. ¿Cuántos decimos amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. La gracia vive en mí. Así que ya no me vas a sorprender, diablito, ni me vas a sorprender, mundo. Ni la manita, ni el manito, ni el compadre, ni la comadre, ni el amigo, ni la amiga. Ya basta. Ya entendí por fin por dónde estaba la cosa. ¿Sí? Y me hicieron creer que es que la carne es débil. ¿Sí? Pero síguele leyendo. Pero el espíritu está ahí. Nada más que no le haces caso. Prende tu espíritu y conéctalo al Espíritu de Dios. Sujétate a Dios. Y entonces vas a evitar la tentación. Vas a contener la tentación. Vas a cuidar tu interior para que tu intención con que hagas las cosas sea la correcta. No la buena, la correcta. Porque luego nos engañamos, decimos, pero si esto es bueno, ¿qué tiene de malo? O todos lo hacen, etcétera, etcétera. Nos engañamos y podemos caer en pecado. Así que sí, vamos viendo cómo el Señor sí nos quiere guardar y vamos viendo acerca de los deseos para que no nos engañemos. Y próximo domingo vamos a hablar sobre el cuerpo, ¿sí? Que luego dicen que el cuerpo, que no sé qué, y que la carne, que no sé qué. Entonces Dios es malo, porque heredamos una naturaleza mala. O sea, ya nos aventó con el ADN malo. Pues, qué mala onda es Dios. Y no es así, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero por lo pronto, usted ya tenga en su pensamiento, la gracia vive en mí. Entiéndase, Jesucristo vive en mí. La plenitud de Él vive en mí. Eso es lo que va a gobernar mi intención y eso es lo que va a dirigir mis acciones. Así que póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa mañana y este mensaje que nos ha regalado. Y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos va a seguir enseñando. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque nos creaste maravillosamente. Mi Dios, queremos saber más de ti, de tu palabra, para ya no vivir engañados, ya no vivir diciendo lo que no somos, sino saber lo que sí somos, creados por ti, toda la maravilla que tú has hecho en de nuestras vidas y poder de aquí en adelante vivir en tu gracia, sujetos a tu gracia, a tu voluntad, para que podamos contenernos de pecar y vivir en santidad. Te damos gracias y nos alegramos enormemente porque vemos que a través de tu palabra sí podemos ser santos, sí podemos tener santidad en nuestras vidas, sí ponemos atención a toda tu palabra y la vivimos en el día a día. Te doy gracias siempre con todo mi corazón, dándote toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda fuerte, pero fuerte, de palmas al Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. La gracia vive en mí. La gracia está aquí. La gracia vive en mí. Que Dios los bendiga.
Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.